Bueno, mi nombre es Bernardo Pedro Kosakov. Nací en junio de 1950. Entré acá a la facultad en el segundo semestre del año 1968 y estudié economía, la licenciatura de Economía Política de casualidad. No estaba para nada previsto, ni mucho menos. En realidad, yo venía de terminar, yo terminé en un colegio secundario nocturno y en realidad lo que más sabía desde muy chiquitito, desde los 4 o 5 años trabajaba en el almacén de mi papá, como les contaba antes, y tenía notable facilidad para una sola cosa, que eran las matemáticas. Y esto tenía que ver con que antes se vendía todo fraccionado, antes de que llegue Frondizi, los fideos se vendían sueltos, el aceite se vendía suelto, las galletitas se vendían de cuarto, uno pedía salame, eran 120 gramos, y desde antes de entrar del colegio primario yo sabía sumar quebrados y fracciones y todo lo más de memoria, y tenía facilidad para las matemáticas. Bueno, cuando terminé el secundario, digo que es lo único que sé, matemáticas, ir a Exactas a estudiar matemáticas. En esa época, año 67, había curso de ingreso para la Universidad de Buenos Aires, curso de 1 año. Comencé a cursar en la carrera de Exactas, me iba relativamente bien. Una de las primeras materias que me tocaba era algo parecido a análisis 1, con lo cual profundicé en mis conocimientos de matemáticas y demás. Y en el medio del ingreso, en épocas en donde uno quería cambiar toda la sociedad, bueno, me entró en la cabeza que la universidad era simplemente una de las instituciones que había que modificar y que uno podía estudiar solo, y dejé Exactas. En el verano, por distintos motivos, tuve unas muy fuertes esguince en el pie. En esa época te enyesaban, no podías caminar, qué sé yo, y en ese momento de reposo digo, bueno, voy a volver a anotarme Exactas. Hasta que me dejaron poder caminar, me fui ahí al viejo edificio de la calle Perú, y digo, vengo a anotarme para el ingreso. Bueno, pibe, lamentablemente, ayer se cerró el ingreso, la anotación, con lo cual tenés que venir el año que viene. Frente a esto, bueno, ahí estaba. Y en esos meses, sin yo pensarlo, un tío mío me dice, vos que sos medio raro y loco, mirá, ¿por qué no vas a económicas? Que también había examen de ingreso, pero había examen libre a mitad de año. Y me dice, hay una carrera para vos. Yo no, contador, no tiene nada que ver con lo que quiero de la vida, ni mucho menos. Dice, no, es una carrera de licenciatura en economía política. Bueno, miré, digo, bueno, qué sé yo. Había que rendir un examen de ingreso, éramos muchísimos. Me presenté sin haber preparado casi nada y lo aprobé. Y ahí entré en la carrera de economía. Y por eso soy economista. Nos podemos dedicar a muchas cosas muy distintas y bueno, la vida después fue entornando, que era lo que más me entusiasmaba. Ahí en el colegio Rawson, en Villa Urquiza, Tomás Le Breton y Triunvirato. Y antes venía del colegio Roca. Bueno, tenía que trabajar y todo lo demás, pasé al nocturno. No, profesores muchos y compañeros también. A ver, los profesores que uno siempre más lo marcaban, puede ser siempre está Olivera, que cuando a mí me tocó cursar, él solo nos dio algunas clases porque las daba Fernández Pol, pero su sola presencia era muy impactante. Guido Di Tella, Javier Villanueva. Fue muy importante la venida de Oscar Brown cuando vino de Oxford y dio el curso de Historia del Pensamiento Económico. Manuel Fernández López, que siempre tuvo alguna actitud y sobre todo en un momento que nosotros éramos bastante combativos acá y era todo el movimiento
estudiantil independiente que queríamos modificar los contenidos de la carrera y demás. En algún momento de conflicto con la cátedra de Economía Laboral, que nos negamos a que se dé simplemente el programa tradicional y nos retiramos del curso, hicimos alguna cátedra paralela y nadie tenía la valentía de asumirla. Lo hizo Manolo y inclusive terminamos aprobando la materia cursando con el curso paralelo, y ahí era la época en la cual dentro del movimiento estudiantil independiente creamos algún instituto de economía, que éramos algún par de centenares de economistas, y que la revisión de los contenidos era un tema importante. Eran momentos, todavía estaba la anterior dictadura, que nos parecía que era la más terrible de todas, y vivíamos de tomas de facultad, de la calle, y todo el debate inclusive ya con los inicios de aquellos que querían la acción violenta para modificar las cosas, del cual yo siempre estuve totalmente en contra, pero estábamos dentro del conjunto del progresismo de alguna forma, y este instituto tuvo una gran convocatoria. Y estudiábamos en forma paralela, desde lo que fue al inicio de cada curso tratábamos de ver literatura alternativa a lo que era el pensamiento más convencional, que nos parecía muy importante verlo, pero había que ver otras perspectivas, y en ese sentido, marcó un hito bastante importante en la facultad. El otro día en la historia que ustedes veían, hablaban de otra facultad de la que yo viví, y obviamente el de la evolución de la carrera no estaba para nada. Y en ese momento era, un momento de fuerte cambio, de fuertes conflictos, de dificultades, pero una actividad muy activa y un movimiento estudiantil independiente notablemente fuerte. Pesaba mucho, pero creamos un instituto que no me acuerdo cómo se llamaba, y yo estaba dentro de las personas con mayor participación, y ahí estaban, Carlos López, Héctor Alonso, Daniel Aspiazo, éramos muchísima gente. La vida era la facultad y los bares de la facultad, que los bares era entre la biblioteca circulante y los bares, esa era nuestra vida. Por supuesto, no eran ajenos en ese momento todo el tema de conflicto social muy importante, y siempre estaban. Y mucha de esa gente, lamentablemente, después algunos de ellos son los que hoy están en el listado de los desaparecidos de la facultad. Inclusive yo debo tener todavía guardado, porque teníamos miedo de que no nos pasen nunca la nota, ese famoso curso de economía laboral, que debíamos ser unos 150 alumnos, de los cuales solo se quedaron con la profesora 4 o 5 alumnos que creían que por ahí perdían la materia. Ejemplos la seguimos y después la materia fue reconocida y todo lo demás. Y una de las cosas por ejemplo, dentro de ese instituto, durante el verano, enero, febrero y marzo, leíamos toda la bibliografía alternativa, porque no era simplemente un problema de relato o estar en contra de lo que eran los argumentos básicos de los planteos más convencionales, sino tratar de ver, además de los planteos convencionales, otra literatura, con lo cual preparábamos la materia antes de que empiece la materia. Eso era la visión estricta de lo que era la economía neoclásica y lo que se daba tradicionalmente en los departamentos de economía de las mejores universidades del mundo, y creíamos que había de forma alternativa la posibilidad de ver otras corrientes, entre los cuales en esa época era muy fuerte todo el estructuralismo o algunas otras visiones que nos podían dar alguna idea alternativa de cómo uno podía entender la economía, y quizás apuntalándolo con toda la idea de que todavía tenía, cuando habíamos entrado, el nombre de economía política, ¿no? Estaban fuertes. Yo inclusive
A ver, por mi formación matemática cursé muy rápido todo el ciclo matemático. La diferencia simplemente si uno hacía análisis 1 en exactas con lo que uno sabía ahí, hacía análisis 1, análisis 2, estadísticas, econometría, matemáticas para economistas, que era una de las trabas fundamentales que tenía la gente. Y rápidamente a mí me atrajo la lectura de los clásicos. Entonces descubrí Ricardo, Smith, Marx, Marshall y un montón de gente más nos daba una visión bastante distinta de lo que era la economía. Y un poco había toda una fortaleza dentro de lo que era la relectura de los clásicos en economía. Y esto significaba un abandono del uso del instrumental matemático, el cual yo era donde tenía las mayores facilidades. Entonces, eran las épocas famosas. En ese instituto debían haber existido, no sé, 30 grupos estudiando el Capital, que siempre nos quedábamos en el capítulo 1. Terminé la carrera muy joven, porque cuando fue el cambio de plan, entre otras cosas, nos regalaron un montón de materias. Y cuando uno tenía sobre todo las materias claves, yo ya las tenía todas dadas. Y entonces, de repente, a los 4 años me recibí de economista, a pesar de que trabajaba y hacía miles de cosas y demás. Pero entre otras cosas, ya tenía 2 hijas que habían nacido en el año 70, mellizas. Tenía prórroga del servicio militar. Y para mantener la prórroga tenía que seguir siendo estudiante. Para nosotros estaba muy mal visto hacer el doctorado, que era visto como algo no demasiado serio ni bueno, que era más bien armado para las otras carreras de la facultad para darle un poquito más de altura al título que tenían. Y opté para seguir siendo estudiante, anotarme en la carrera de Sociología, que estaba en su pleno auge. Y entonces ahí estaba fascinado y asistía a los cursos de Portantiero, de Arisco, de Altamirano, de un conjunto de gente muy fuerte en el área de sociología y de historia. Y desde mi perspectiva, ya como del manejo de los clásicos y de la economía, mi desempeño era bueno, y entonces ahí siempre tuve un complemento y entender a la economía como una ciencia social. Principios del año 73 había un instituto que hacíamos la revista de Desarrollo Económico, que era la revista insignia más importante de las ciencias sociales, y ahí era donde más se integraban los economistas con las otras disciplinas. Y ahí me convocaron por algo que en ese momento parecía no demasiado importante, y era tratar de armar los cursos para graduados dentro de ese instituto. En toda la época de la dictadura, la primera y desde la noche de los bastones largos hasta después la dictadura fuerte del 76, una parte importante de las ciencias sociales se movía en los centros. Centros independientes que no tenían ningún tipo de apoyo oficial, que nucleaban a los mejores profesionales que había dentro de las ciencias sociales y que tenían algún tipo de financiamiento que les permitió sobrevivir, sobre todo en términos de gente de Canadá, de Suecia, etcétera, etcétera. Ninguna de las personas que participábamos activamente con tratar de modificar el país creíamos que esa era la mejor forma de ocupar nuestro tiempo. No existía, no tenía su fuerza, eso fue posterior. Creo que fue muy bueno toda la parte del otro día, el relato que hizo Jorge Katz de cómo era la carrera hasta el año que él se graduó, que él no le tocó vivir la parte conflictiva. Ahí se confundía un poco, la noche de los bastones largos fue en el 66, yo entré en el año 68 y ese ya era otro mundo. Pero la carrera siguió manteniendo un grupo de gente significativo. Y la preocupación en ese momento de los economistas era
más bien tratar de ver cómo uno podía ir por el camino a la implementación de las políticas públicas y más de cuestiones de economía aplicada y también de cómo de alguna forma hacer algún aporte para modificar una sociedad. El desarrollo económico surgió en el año 1958, cuando Ferrer era ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Y ahí fue el órgano de expresión más importante que había de todas las ciencias sociales. El momento, por el año 66, cuando fue la noche de los bastones largos, algunos de los profesores fueron al IDES a dar algunos cursos, pero no funcionó. Y en el año 73 me convocaron para ver si había la posibilidad de hacer esto, de volver a hacer cursos para graduados independientes sin ningún reconocimiento. No, con muy pocos esfuerzos, había algún aporte de los ministerios, de las secretarías de ciencia y técnicas mínimos, pero se hacía con notable esfuerzo y hecho casi en términos, es decir, el IDES era la única institución que teníamos alrededor de unos 1.000 asociados que pagaban una cuota muy pequeña y que eso ayudaba a mantener una pequeña estructura. Y la revista era una de las mayores prestigio en toda América Latina. Y en realidad ahí nadie trabajaba profesionalmente. Era como un instituto de segundo orden al cual concurrían todo el resto de los institutos. Y básicamente la gente que publicaba y después la gente que fueron los docentes y que trabajaban era la gente que estaba en el CEDES, en el CEUR, en el CISEA, en una docena de centros de ciencias sociales que existían, que eran los que nucleaban los mejores profesionales de la Argentina. Yo, cuando me convocaron ahí, el presidente del IDES era Surril, y la revista estaba dirigida por Torcuato Vitela, después estuvo dirigida por Canitrot y después por Juan Carlos Torres, y bueno, ahí nucleaban un grupo de gente, importante. Y comenzamos con lo que era una pequeña aventura que se potenció notablemente cuando llegaron las malas noticias. Y llegó primero Iván Sevich y, ¿cómo se llamaba el otro señor? Que encargado de toda la parte universitaria, no recuerdo el nombre, y después con la dictadura. Y el IDES fue el núcleo de una especie de sótano oscuro donde la gente tenía alguna posibilidad de reunirse y estar. Y cuando fue el momento de la dictadura en adelante, y ahí llegamos a tener alrededor de 3.000 alumnos por año. Y era el lugar donde concurrían toda la gente que estaba fuera del sistema. Totalmente, y bueno, en forma muy modesta. Y los cursos también se autofinanciaban, no teníamos ningún tipo de apoyo. Yo empecé ahí, después pasé a la comisión directiva, después fui presidente del IDES y a partir del año 2000 no tengo nada más que ver con el IDES. Paralelamente, yo empecé como ayudante de segunda, d'honorem, año 73, acá, creo que era la materia Principios de Economía 2. Después vino un periodo en donde los sectores más militantes identificados con Naria tomaron el dominio de la facultad. Esto no dejó demasiados espacios, yo estaba en filosofía y pasé a ser profesor de economía política en el Pellegrini. Bien. Y ahí en el Pellegrini, ahí me recordé el nombre, el señor Otalagano y el señor Ivancevich, cortaron mi carrera y simultáneamente yo como economista había empezado a trabajar unos meses en Aerolíneas Argentinas, después pasé a Obra Sanitaria y en julio del 74 logré el máximo, que era entrar a lo que era el CONADE, que en ese momento se había modificado y se llamaba Instituto Nacional de Planificación Económica, y que era el lugar de excelencia donde se hacía planificación indicativa y donde estaba toda la memoria institucional de lo que eran los mejores profesionales de la administración pública. Porque entré en julio del 74, yo había cumplido 24 años, y en diciembre del 74
festejando, mis hijas nacieron el 6 de diciembre del 74 y un poquito de días antes de la fiesta de diciembre del 74 me aplicaron algo que a muy poca gente le aplicaron, que era la ley de prescindibilidad. Esa ley de prescindibilidad, del cual en principio el Ministerio de Economía había entrado un grupo de gente relativamente importante, creo que al final quedamos solo 17, cuando yo intenté llegar al ministro, que era, bueno, el secretario era Perita López, que era el que lo manejaba, pero el ministro era, ahora voy a decir el nombre, y le acercaron mi nombre, muy amablemente le dijeron que judíos no recibían. Así que me aplicaron la ley de prescindibilidad y esa ley me prohibió hasta que no volvió la democracia, ejercer la docencia, la función pública y trabajar en grandes empresas, porque las grandes empresas, todos los departamentos de recursos humanos, había que pasar con la ficha de la CIDE. La más importante era la Policía Federal, no la CIDE. En general se la asocia más a la CIDE, pero la que más inteligencia hacía la Policía Federal. Y obviamente ahí estaban, y básicamente debería haber, qué sé yo, algunas menciones de mi paso por el movimiento estudiantil, que les vuelvo a replicar, siempre estuve totalmente en contra de las acciones armadas y del paso por Pellegrini o lo que sea. Así que pude volver a la docencia cuando volvió la democracia. Seguí siendo el coordinador de los cursos, que fueron notablemente exitosos y marcaron muchísimo las ciencias sociales durante la época de la dictadura, era el ámbito más significativo. Y en realidad mi única posibilidad era irme del país, y si quería seguir en la profesión, yo me convertí, eso me abrió una oportunidad, y era, en definitiva, el presidente del IDES era Zurril, que me conocía por los cursos. Él en ese momento era asesor del Instituto de Estadística. Él había creado el Instituto de Estadística. El Instituto de Estadística estaba Carlos Noriega, una de las tantas personas desaparecidas. Y cuando supo un poco lo que me había pasado con Gómez Morales, que ahora recuerdo el nombre, Perita López y todo, dice, olvídate, yo tengo un proyecto, venía a verme después de Reyes, y ahí comencé a ejercer mi oficio de economista, que básicamente en esa época la principal tarea de un economista era ser calculista. No existían las computadoras, no existía nada. Y ahí tuve el privilegio de poder trabajar con Zurril durante 3 o 4 años, que él me pagaba de su bolsillo. Y a Zurril le dieron una oficina en la creación de la oficina de la CEPAL. Él no era funcionario de CEPAL, pero le permitieron estar en ese ámbito. La CEPAL vino a la Argentina básicamente en el año 73-74 por una doble coincidencia. Uno era la situación muy conflictiva que tenía la CEPAL por toda la acción espectacular que había hecho Enrique Iglesias de defensa de todos los extranjeros en Chile. En los sótanos de CEPAL se salvaron varios centenares de personas que se les permitió volver a su país sin ir al Estadio Nacional ni cosas por el estilo. Se pensaba que la CEPAL, el gobierno de Pinochet, cuánto podían durar era difícil. Se creó una alternativa de crear una oficina en Buenos Aires, pero también se creó el Instituto de Planificación Económica, que una de las tareas era hacer el plan trienal. Y le pidió asistencia técnica a la CEPAL, hicieron la creación de la oficina sin ningún acta de matrimonio, era una resolución de un jefe de departamento del ministerio. Y durante varios años yo era el pibe que era ayudante de todo aquel que necesitaba ayuda cuantitativa en los trabajos que tenía que hacer. Y bueno, y ahí pude tener la oportunidad de trabajar gente notablemente buena, que tenía mucho tiempo y que estaba totalmente aislada de lo que era el contexto institucional de la Argentina. Y ahí hice varios proyectos de investigación con Zurril, trabajé con
bueno, con Jorge Katz, trabajé, no sé, con mucha otra gente y tenía la posibilidad de interactuar ahí con gente como Fernando Enrique Cardoso, como el que fue presidente de Chile, que era el director de Claxo en este momento, y el cual también fui yo ayudante. Bueno, me permitió interactuar con notable gente, con salarios notablemente modestos, pero con un privilegio de aprender la profesión. La secretaría, no sé cómo se llamaba, pero lo que sería la parte del Departamento de Economía, creo que se llamaba así. En realidad fue nombrado Aldo Ferrer, que en realidad era presidente del Banco Provincia en ese momento, y él muy amablemente a fin de año siempre nos hacía un cóctel, cosas por el estilo. Y la otra persona a la cual se nombró fue Roberto Alabaña, que también dio su nombre, pero con una participación menor, y yo era el secretario del departamento. Ya en ese momento empecé a trabajar formalmente en la CEPAL, con lo cual pasé a tener el privilegio de tener por primera vez después de muchos años un sueldo fijo, y en esas condiciones yo asumí con Jorge Katz la cátedra de Economía Industrial, del cual gané el concurso como profesor asociado inmediatamente, pero en esa tarea creo que le puse mucho esfuerzo y con mucha motivación de reordenar la carrera de Economía. Y en muy pocos meses, con total apoyo de Shuberov, pero sobre todo con Nelly de Amofati y con la gente administrativa que me dio total apoyo, logramos normalizar prácticamente todas las cátedras y hacer los concursos, no sé, de una veintena de cátedras, donde en la convocatoria para esas cátedras siempre soy testigo de la actitud positiva de la gente de volver a la Universidad de Buenos Aires. Y ahí se normalizaron una gran cantidad de cátedras en un tono totalmente pluralista, democrático y de una eficiencia administrativa absolutamente notable. Sí cometimos un error, que yo no lo supe, si hubiera sabido no hubiera permitido que suceda, y que después lo único que puedo hacer es pedir disculpas porque fue uno de los errores que se cometieron, creo que el único que recuerdo con fuerza, que se le discontinuó la cátedra a Juan Carlos de Pablo. Cosa que yo no tuve absolutamente nada que ver, pero soy culpable por no haberme enterado y no haber hecho nada. Y creo que son esas actitudes incorrectas dentro de un proceso que fue notablemente correcto, pero que algunos errores se cometieron como ese, que creo que, bueno, hubiera sido para el pluralismo de la Universidad de Buenos Aires, la continuidad de Pablo hubiera sido un aporte notable a la UBA. Bueno, no estaba demasiado involucrado, es decir, mi tarea central era trabajar en la CEPAL. Yo acá era simplemente, tenía una dedicación simple, que era también lo único que nos permitía el sistema de Naciones Unidas. Era algo marginal, inclusive durante muchos años esa dedicación simple, que en ese momento eran remuneraciones notablemente bajas, yo la distribuía con los ayudantes que estaban ad honorem, pero el que tenía el privilegio de tener los recursos, un buen salario de las Naciones Unidas. Y la tarea central de Naciones Unidas era asistencia técnica al gobierno, y eran momentos muy fuertes, en particular todo el periodo quizás en el cual yo siempre más me identifiqué, con Alfonsín y con el Plan Austral y todo lo demás. Y yo siempre desde el año 83 hasta que me retiré de la CEPAL, mi tarea central fue asistencia técnica al gobierno. Entonces no estuve muy involucrado con los cambios del programa, y estuvo más involucrado Fanelli y alguna otra gente, y yo creo que iban en la buena dirección. Hubo alguna oposición, creo que más ideológica que sustantiva, de los sectores siempre un poquito más contestatarios, pero la carrera funcionaba relativamente bien.
con algunos intentos que recuerdo en algún momento. Por Naciones Unidas yo había conseguido la posibilidad de algún financiamiento para hacer alguna maestría en planificación económica y también la posibilidad de hacer un doctorado en serio, pero con fuerte orientación en economía, y que para mí en ese momento la evaluación era que había que juntar toda la gente de los centros independientes y que la oferta de profesores en la Argentina no era tan grande y que la demanda de buenos alumnos tampoco era tan grande, y lo que mejor era hacerla en cooperación con las otras instituciones. Y había fuertes posibilidades de conseguir un financiamiento y becas para hacer esto, y lamentablemente hubo oposición acá, no del resto de las instituciones, sino de la UBA, pensando de que por qué había una discriminación hacia los economistas y que el doctorado tenía que ser hacia todas las carreras, y bueno, en definitiva no tuvo el apoyo de los distintos consejos de la facultad, a pesar de que alguna gente pensaba que podía ser una alternativa positiva. Pero yo me involucré mucho en mi cátedra, que en realidad Jorge ya estaba yéndose y estuvo muy poquito. Yo asumí un poquito, digamos, el rol central, y fue una experiencia realmente notable y buena. Creo que fue una cátedra en la cual incorporamos una cantidad notable de perspectivas y de materiales que no se conocían en la Argentina. Empezamos con los temas de estructura, conducta y performance, pero después entramos en todo lo que son los manuales de organización industrial y todo lo que es la microeconomía, que levantaba los objetos de la competencia perfecta, todas las escuelas institucionalistas, las corrientes evolucionistas, las corrientes de regulación, pero también con una fuerte orientación a entender el manejo de la política económica en la Argentina en el vínculo de la micro y la macro. Y la cosa más divertida de la cátedra fue que desde mediados de los 80 hasta que yo asumí la dirección de Naciones Unidas, con lo cual no podía dedicarle el mismo tiempo. Yo asumí la dirección de la CEPAL en enero del 2001, coincidente con un momento muy particular de la Argentina. Y en ese momento, para probar nuestra materia había que visitar una fábrica. Y con los alumnos habremos visitado un par de centenares de fábricas. Y para ellos era la primera vez que entendían lo que es en realidad el sistema productivo, y ver que todo lo que veíamos en la cátedra, a ver si se podía aplicar en términos del desarrollo de la estructura productiva. Esto es, cómo una empresa tomaba una decisión de inversión, cómo fijaba precios, cómo reclutaba recursos humanos, cómo se articulaba con las políticas públicas, cómo le impactaba las políticas públicas en sus esquemas económicos. A mí en ese momento la preocupación central era la transición de una economía semicerrada, como fue en la sustitución de importaciones, a una economía abierta. Y sobre todo en términos productivos, el pasaje del Fordismo a los nuevos modelos de organización de la producción. Simplifiquémoslo, el toyotismo, o el pasaje de las empresas que operaban como multiplantas, que la Argentina tenía un rol central en el mundo, y a partir de que se conformaron las cadenas globales de valor, finales de los años 70, la Argentina perdió total relevancia. Nuestra perspectiva es que la Argentina no solamente no tuvo inestabilidad macro, sino no tuvo ninguna inserción a los cambios que se daban en el mundo, tanto en los paradigmas tecnoproductivos como al rol central de las cadenas globales de valor. Y en esto, una parte importante de todo el curso era tratar de entender todos los factores de competitividad no precio. Esto es, cómo las empresas tomaban decisiones para internacionalizarse, cómo incorporaban los nuevos modelos de organización de la producción, y esto es, los modelos toyotistas de producción, y pasaban del control de calidad a la gestión total de calidad, todos los manejos de las nuevas prácticas de justo a tiempo y miles de otras cosas, cómo reclutaban, calificaban y operaban los recursos humanos, cómo
tomaban decisiones para insertarse en el mundo, tanto en la corriente de exportaciones como de importaciones, etc. Y las visitas, ese era mi campo de trabajo en Naciones Unidas, siempre yendo por el gobierno o por los organismos internacionales. Las visitas son más formales con la gente. En términos de Naciones Unidas, yo estaba especializado, digamos, un seguimiento de las 500 mayores empresas de la Argentina y de las 1.300, 1.400 empresas que estaban en las encuestas industriales. Y hacíamos todos los operativos junto con el INDEC, un instituto maravilloso, hasta que, bueno, pusieron la mano. Y en general, con las encuestas tradicionales del INDEC, nosotros le hacíamos formularios particulares para entender este tipo de procesos. Y con los alumnos visitamos todo tipo de empresas, indagando sobre estos mismos temas. La actitud de los jefes de planta a los cuales veíamos, cuando veían a los alumnos, era mucho más honesta y abierta que cuando hacíamos las encuestas formales. Entonces, muchas de las mentiras después que forman parte de todos los trabajos que les cuento, se nutrieron mucho cualitativamente en esas 200 y pico de visitas que hacíamos, y que la hacíamos inclusive con alguna sombra ilegal cuando la gente se enteró de que sacábamos a los alumnos de las aulas, pero que no les sacábamos seguros o normas de seguridad o cosas por el estilo. Era mejor que no estaban enterados, pero bueno, seguíamos haciéndolos igual. No, cambió notablemente. Yo no soy a pesar de que tengo todos los títulos académicos, profesor titular, ahora soy profesor titular consulto, tuve el privilegio de que me invitaran de todos lados, en fin, di clases en el exterior y acá en las mejores universidades del mundo. A mí me gusta más la implementación de políticas públicas y la parte así aplicada, y no soy la mejor persona para decir cómo cambiaron las cosas, pero cambió mucho, obviamente. Y de lo que era la vieja disciplina de economía, después pasó muy fuerte a toda esta parte cuantitativa, de la cual yo tenía notables facilidades. Hoy en día miro un paper y leo cuáles son las hipótesis y las conclusiones. En el medio supongo que todo lo que hicieron ahí de modelitos muy sofisticados deben estar bien hechos. Yo ni tengo posibilidad de leerlos o cosas por el estilo. No sería la persona que mejor le puedo decir, pero creo que hay un cambio muy notable, y de la disciplina antes muy concentrada estrictamente en lo que era la parte cuantitativa, yo creo que hoy hay un montón de otros aspectos que se toman que son absolutamente espectaculares. Yo en particular siempre creo de que todo lo que hay que hacerlo a partir de las evidencias empíricas y eliminar todos los relatos o cosas por el estilo, y que las visiones tienen que ser más integradas, y que en ese sentido me parece que hoy hay un montón de disciplinas de la economía absolutamente espectaculares que complementan el core de la economía y le dan un poquito más de riqueza. Yo me fui más por los lados de desarrollo económico y más de los pensamientos hitchmanianos y schumpeterianos y ese tipo de cosas, pero no sería la persona que mejor lo podría evaluar. Creo que sobre todo en el periodo más exitoso de la globalización de la economía, que tuvo su punto de avance notable después de la caída del muro de Berlín, pero tuvo su punto de crisis quizás con la crisis del 2008 de Lehman Brothers y todo lo demás. A partir de ese aumento, un poco este paradigma de esa época espectacular de desarrollo que hubo de la economía a nivel mundial, pero que al mismo tiempo generó sus propios dilemas, sus propias contradicciones y sus propias dificultades, apareció una perspectiva más amplia, y que los temas de economía y desarrollo hoy en día tienen más fuerza de lo que tuvieron en ese periodo así más exitoso de la globalización, que lo podemos ubicar desde principios de los 90 hasta el 2008. Y creo que
las posteriores crisis internacionales y todo lo demás, ahora hay un replanteo de una visión un poquito más integrada y compleja de los procesos económicos. Yo estuve muy activo en la facultad hasta que tomé la decisión, que creo que es la correcta, de jubilarme y dejar lugar a la gente joven. Acá a la gente le cuesta jubilarse y hay mucha gente que es muy valiosa y que son activos muy importantes, otros que ya están en rendimientos decrecientes y les cuesta aceptarlo. Pero yo creo que es fundamental dar los nuevos espacios. Yo primero tuve un cambio cuando pasé a la dirección de la oficina de la CEPAL, le dediqué mucho tiempo. La cátedra que tenía, que era de organización industrial, eran 2 clases por semana. Pasé a asumir el curso de Schwarzer, de estructura económica, que era 1 vez por semana, y con menor dedicación. Y después de que me jubilé de Naciones Unidas, que fue en el 2010, volví con más fuerza a dar clases y todo lo demás, pero le puedo decir que en los últimos años fui nombrado profesor titular consulto después de un largo trámite engorroso, impresionante. Ahí les traje un poco los antecedentes del resumen, pero tuve que traer 3 cajas de artículos y libros y no sé qué cosas más. Me llevó varios meses juntar todo lo que me pedían, cosas por el estilo, pero fue un orgullo hacerlo. Pero ahora estoy reducido sigo dando el curso del MBA, el cual doy desde el 2020, pero estoy en mi curso nada más. Mi decisión es, sigo dándolo hasta que un día en la evaluación me digan que los alumnos me adviertan de que ya es mejor dejarlo. La última evaluación, tuve todavía una evaluación sobre 40 alumnos de 9.26 con comentarios elogiosos notables. Y todavía sigo funcionando. El día que eso sucede voy a dejarlo. Y en mi cátedra de estructura económica, que la tiene Diego Kovacs, doy todos los cuatrimestres 2 o 3 clases magistrales que resumen 2 o 3 clases, un montón de cosas, y los chicos se escuchan atentos. Pero ya hace varios años que en la facultad no me llaman más a ningún panel, ni ser comentarista de nada, ni expositor de nada. La verdad, una muy generosa invitación con grabada y todo lo demás. Creo que vinieron 3 o 4 personas. Pero veo con un poco de tristeza de que hubo una cantidad enorme de paneles sobre temas de los cuales algo me metí en mi vida, de temas de industria, de desarrollo, de multinacionales, en fin, de problemas de competitividad que, bueno, no he sido convocado y ya también, bueno. Yo cuando me jubilé, dije, a ver, ¿cuántos alumnos tuve? Tomé un parámetro, alumnos que yo les di 5 clases, porque conferencias y todo lo demás. Y estos son en el ámbito de la facultad y en los otros ámbitos. Y alumnos que le di en grado y posgrado están entre 18 y 20.000. Y pasaron todos, desde todos los que se les ocurra, de qué sector querés, y algunos de todos los profesionales más destacados de la profesión, es decir, los nombres que se me ocurren en este momento, varios ministros de Economía, Kicillof, Duhovne, presidente Pelle, Marina del Poyeto, Jadrowski, Levi Yeyati, qué sé yo, no sé quién no pasó, Rodríguez Larreta, no sé, todos pasaron y fueron alumnos, y muchos de ellos ministros, secretarios. Lo convoqué para que me ayude a alguna cosa en Naciones Unidas y estuvo algún mes. Creo que su primer trabajo fue ayudándome en una pequeña cosita así, pero pasaron gente. En ese grupo, recuerdo en el cual había estado Kicillof, era un grupo activo,
habíamos visitado 7 plantas en ese cuatrimestre. Y ahí estaba, no sé, gente que ahora creo que estaba Andrés Borenstein, Sebastián Katz, Cecilia Todesca, qué sé yo, Miguel Pelle, no sé. A ver, de la mayor parte de los ministros o secretarios o presidentes del Banco Central fueron alumnos, en algún momento alguna cátedra. Yo en el 2010 decidí no trabajar más y únicamente hago función pública. Acá estoy como profesor titular consulto ad honorem. En la Universidad de Itela estoy en la dirección de la universidad hace más de 10 años ad honorem. Estoy en CIPEC, en la Fundación CONEX, con los chicos de Techo, en la Asociación Amigos de la Universidad de Tel Aviv, no sé, en el Boletín Techín. Y yo decidí conozco muy bien a todo el sector privado, conozco a todos los empresarios y nunca vendí ninguna consultoría al sector privado. Lo único que hice en un momento fue el libro de Arcor, que en realidad yo recibí una parte pequeña de esa consultoría y pedí una licencia de Naciones Unidas para hacerlo, porque entre las miles de cosas que hice de chico vendía caramelos Arcor en la calle. Con lo cual escribir la historia de Arcor era cerrar un círculo. Bueno, conozco muy bien el mundo empresarial, no tengo la menor duda de que la empresa es esencial, no hay posibilidad de desarrollo sin la participación de la empresa en la generación de la riqueza. Soy muy conocido dentro del mundo empresarial. Si uno a los empresarios va y le pide, mira, tenemos que hacer un plan de desarrollo, tenemos que ver, qué sé yo, cómo cambiamos esto de que el 65% de los chicos jóvenes sean pobres o tal cosa. Sí, es lo que tenemos que hacer, no hay ningún problema. Pero mira, justo ahora, este año, ya gastamos el dinero, sería difícil, por ahí nos quedan $500, qué sé yo. En todos estos años he recibido enormes ofrecimientos, porque conozco a prácticamente todos los funcionarios públicos que fueron alumnos, conozco muy bien ese sector. Si a esa misma gente uno le ofrece conseguir un permiso de importación o sacar un régimen de promoción o en fin, o cosas por el estilo, o escribir alguna cosa para la defensa de sus intereses individuales, que básicamente trabaje a partir de las evidencias. Los economistas pueden elegir muchos caminos y todos son muy loables. Y pueden ser emprendedores, pueden dedicarse a la función pública, pueden dedicarse a la vida académica, pueden hacer miles de cosas y esa es la gran facilidad que tienen. Y yo creo que básicamente hay que evitar que sean fanáticos, ¿no? Y que trabajen a partir de visiones absolutamente, cuanto más integrales mejor. Sin la menor duda, el 10% de los buenos alumnos de la UBA son de los mejores profesionales que hay en el mundo. Si yo tendría una empresa, sería el primero que iría a buscar. No los que sacan 10, los que sacan 10 son muy soberbios, no son los mejores para trabajar. Pero los que sacan 8, 9. Yo nunca tomaba en Naciones Unidas los que sacaban 10, son insoportables. Pero los otros son muy buenos y son de los mejores que hay. Y después hay mucha gente que se forma, hay muy buena formación de economistas en grados. Los chicos del Itela, de algunas otras universidades son muy buenos y bueno, son aptos para muchas cosas. Para trabajar en las empresas, para trabajar en las finanzas, para trabajar en la función pública, para trabajar en las organizaciones de la sociedad civil, para tener empresas y todos son muy varios. Lamentablemente creo que en la carrera de economía el promedio de la formación cayó. Y hay una cola de abajo que salen con mala formación. Y una alta heterogeneidad. Hay muy buenas cátedras, hay otras que no tanto. Los alumnos de la UBA tienen esta facilidad de venir de ambientes muy sofisticados, por eso son los mejores profesionales que pueden salir y que es más allá de la UBA. Tienen muchas inquietudes
y supieron moverse durante 5 o 6 años en ambientes de alta incertidumbre, que es lo que más se parece a la sociedad. Entonces, y tienen alguna perspectiva de la implementación de políticas mayor que las universidades privadas, y eso es bueno, y hacia tratar de lograr más tareas de investigación, ese tipo de cosas. Yo en cambio no los conozco, tengo vínculo con la Unión Industrial y Argentina, siempre tuve vínculos muy cercanos. Primero fue en los años 80, cuando en el área del consejo consultivo de ellos estaba articulado por Marcelo Diamant y había otra gente con la cual teníamos mucho vínculo de preocupaciones intelectuales y ese tipo de cosas. Y creo de que desde ahí tuve siempre una participación muy activa ligado con el mundo del desarrollo industrial. Y se pueden hacer muchas cosas y facilitan muchas cosas. Una de las cuestiones por la cual podíamos visitar tantas fábricas era ser una persona conocida y que participaba en las conferencias. Siempre creo que habré sido, no sé, 15 veces conferencista de la Unión Industrial o participé en distintos de sus departamentos de economía o cosas por el estilo, y eso generaba un vínculo con la gente notablemente importante. Y siempre hay algún tipo de actitud muy positiva del mundo empresarial hacia lo que es la Universidad de Buenos Aires. Yo creo de que yo tuve posibilidades enormes, creo que están desaprovechadas, pero que se pueden profundizar. Creo que por las cátedras que he tenido acá y en el DITELA, es decir, qué sé yo, ha venido los mejores empresarios de la Argentina, no sé, Luis Pagani, Paolo Roca, Gustavo Groboco Patel, Federico Trucco, Marcelo Argüelles, qué sé yo. Fueron y intercambiaron con los alumnos. Cuando yo me encuentro de los 20.000 alumnos que están todos ahí, y algunos se acuerdan del paper de transnacionales o de tal manual de organización industrial, pero lo que más se acuerdan es de la visita a la fábrica. Algunos inclusive que eran, me acuerdo todavía, qué sé yo, que eran más reacios. Me acuerdo de Miguel Peirano, que fue secretario de Industria, fue a la planta de Techín y hablaba más con la gente que estaban con los obreros ahí que en la charla que teníamos de las cuestiones sustantivas. Les puedo contar miles de anécdotas, pero hay centenares de economistas que recuerdan con cariño haber sido la primera vez de ver las relaciones sociales que se dan en el trabajo en una visita a una planta industrial. Y una parte importante de todas las mentiras que escribí, que a veces no las rescatan. Por ejemplo, ahora publicaron un libro de, no sé, 700 páginas de la historia industrial argentina. Debo tener 200 artículos, no citan ninguno. En fin, a veces uno piensa de que los sesgos hacen perder la perspectiva académica. Y eso también existe en la UBA, ¿no? Yo tengo como casi 30 libros escritos. Antes publicábamos con las mejores editoriales de acá, Alianza, Fondo de Cultura. La mejor de todas siempre fue que nos publicó 5 o 6 libros y que eran realmente editoriales y que nos precisaban las cosas, que era... ahora te lo voy a decir... pero publicábamos con las mejores editoriales. Algún libro mío, no sé, de Alianza fue bestseller, de lo que es libros, con esos sos bestseller varias semanas. Antes se lo publicaban, ahí en página 2 se publicaba. Ahí tomamos la decisión, y yo tomé cuando dirigí Naciones Unidas, de que todo lo publicábamos nosotros. ¿Por qué? Porque todo estaba libre y todo se podía difundir. Y hubo algunos documentos nuestros que de bajada de documento, que uno podía verificarlo,
llegamos a los 200.000 ejemplares. Entonces, yo creo que en los años 90, en el año 2000, la década del 2000 y todo lo demás, es decir, las cosas que hicimos tuvieron un impacto muy fuerte en muchas carreras de economía, y los textos nuestros eran amigables con el resto de las ciencias sociales. Podíamos explicar algunos fenómenos complejos sin recurrir a la formulación más compleja, qué sé yo. Es decir, yo coordinaba los cursos en el IDES y ahora también en la Universidad de ITEL y todo lo demás. Mis almuerzos son prácticamente con muy pocos economistas, y hay gente que está en relaciones internacionales, en ciencias políticas, en sociología, en este nuevo campo ahora de las neurociencias o de teorías del comportamiento, gente que trabaja en educación, gente que trabaja en urbanismo. Bueno, son muy enriquecedores. La visión limitada del economista, bueno, tiene sus aportes, pero creo que cuando uno se preocupa de los temas de desarrollo económico, bueno, las otras disciplinas ayudan a entender la complejidad de esos fenómenos.